Bueno, hoy voy a hablar de la unidad 4, que es potencial eléctrico, y voy a dividirlo en subtemas. El primero es energía potencial eléctrica, definición de potencial eléctrico, superficies y líneas equipotenciales, potencial eléctrico de varias distribuciones de carga, determinación de campo eléctrico a partir de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales. Bueno, primero que nada tenemos que saber que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza por la unidad de carga, y el potencial del campo eléctrico es la energía potencial por la unidad de carga. Es importante destacar que el potencial eléctrico es muy diferente de la energía potencial eléctrica, y no hay que confundirlos. Y el potencial eléctrico se usa para los campos y para los circuitos eléctricos, para calcularlos. También el potencial eléctrico se concentra en el campo eléctrico y no en la carga, o sea, se concentraría como en esta parte, no en esta. Y bueno, vamos con el primer subtema, que es energía potencial eléctrica. Bueno, primero vamos a ver como las similitudes entre el campo eléctrico y el campo gravitacional. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por dos cargas sobre la distancia entre las cargas al cuadrado. Y el campo gravitacional, la fuerza de gravedad es igual a la constante de gravedad por las dos masas sobre la distancia entre las dos masas al cuadrado. Entonces, pues son muy parecidas, ¿no? Y ambas son conservativas. Y esto nos lleva a recordar a que la energía potencial eléctrica es análoga a la energía potencial gravitacional, porque pues son muy iguales, ¿no? Y tenemos que recordar que las fuerzas conservativas, como estas dos, tienen la energía potencial es igual a el trabajo negativo. Entonces, esta es nuestra fórmula. Pero si tenemos un inicio y un fin, o sea, como un inicio de trabajo y un fin de trabajo, en puntos, el diferencial de la energía potencial es la energía potencial menos el final menos la energía potencial inicial. Y ya en este caso específico, esto sería igual a el trabajo negativo del campo eléctrico, ¿no? Y es muy importante darnos un punto de referencia, o sea, para decir aquí empieza y aquí termina. Y es muy útil a veces considerar la energía inicial como cero, que sería como poner o sea, donde pongamos nuestro punto de cero, y se usa mucho para cargas puntuales, pero no es tan útil para el campo eléctrico constante. Entonces, ¿qué se hace con el campo eléctrico constante? Cuando tenemos una carga que se desplaza a una distancia d dentro de un campo eléctrico constante, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, de estas dos podemos concluir que el trabajo es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia, y eso es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia por el coseno del ángulo. Y el ángulo es el que se genera entre la carga y el campo eléctrico. Y bueno, cuando el ángulo es cero, se dice que son paralelos, más bien son paralelos, y el trabajo es la carga por el campo eléctrico por la distancia. Y cuando el ángulo es 180, o sea, van como en contra de lo que dice el campo, el trabajo es igual a la carga por el campo eléctrico por la distancia, pero negativos. Y cuando una carga está avanzando en la misma dirección que el campo eléctrico, esta pierde energía potencial, y cuando está avanzando en dirección contraria al campo eléctrico, esta gana energía potencial. Entonces, ¿qué es como muy importante recordar de todo esto? Que la energía potencial eléctrica es análoga a la energía potencial gravitacional, y que el campo eléctrico es análogo al la fuerza eléctrica es análoga a la fuerza gravitacional. Y la única diferencia entre ambas es que en la fuerza gravitacional todo se atrae, y en el campo eléctrico, si se tienen cargas iguales se repelen, y si se tienen cargas diferentes se atraen. Bueno, el subtema 2 es la definición del potencial eléctrico. Y bueno, cuando tenemos la energía potencial de una carga puntual en un campo eléctrico, y esta depende de la magnitud de la carga y de la magnitud del campo.
En cambio, el potencial eléctrico, que se define con V, es independiente de la carga, por lo tanto es útil, ¿no? Porque no depende de los demás. Y V es igual a la energía potencial eléctrica sobre la carga. Y el potencial eléctrico se concentra en el campo eléctrico, en lo que genera, o sea, aun cuando hay carga o no. O sea, por ejemplo, aquí hay una carga y pues igual está el campo eléctrico y el potencial está ahí. Y aquí no hay una carga y también está el potencial, o sea, no les importa si hay algo ahí. Y bueno, la fórmula del diferencial de potencial eléctrico es el potencial eléctrico final menos el potencial eléctrico inicial, que es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial sobre la carga, que es igual al diferencial de la energía potencial sobre la carga. Y si juntamos esta fórmula nueva con la fórmula que vimos en el tema pasado, llegamos a que el diferencial del potencial eléctrico es igual a la carga negativa, no, el trabajo de la carga sobre la carga, y esto es negativo. El potencial, si comparamos el potencial con el potencial y el campo no son iguales, porque el potencial es escalar, es decir, o sea, tiene magnitud pero no tiene dirección, y el campo es un vector, o sea, tiene magnitud y dirección, ¿no? Y las unidades que se usan para el potencial eléctrico es Joule sobre Coulomb, y en el libro específicamente se usa voltios sobre metro. Se hace un despeje grande y se llega a eso. Y después tenemos que un electronvoltio es una forma de medir la energía cinética y se usa recurrentemente en cantidades físicas y vale 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Y también, o sea, bueno, es importante saber que las baterías se usan para calcular el área del potencial eléctrico y se utilizan, por ejemplo, en los coches como el de Tesla y eso. Y tenemos también el generador de Van der Graaf, que lo hizo Van der Graaf. Y es una bola metálica que intenté representar aquí, que está hueca y está cargada, ¿no? Entonces, como está hueca, la carga se va hacia afuera. Y esta se traslada hacia sale de un generador, ¿no? Y se traslada hacia afuera. Y las grandes producen millones de voltios y las pequeñas producen cientos y se usan como en clases de física y así, pero las grandes normalmente se usan para física nuclear. Bueno, el subtema 3 son superficies y líneas equipotenciales. Y bueno, primero tenemos que el potencial eléctrico tiene un valor en cada punto en el que está, ¿no? Y los puntos que tienen el mismo valor forman superficies equipotenciales. Y las superficies equipotenciales permiten que las partículas se muevan libremente. Por ejemplo, en el libro venía un ejemplo de unas montañas como estas, en donde si vas a esquiar, si las vemos desde arriba se ven así, y si vamos a esquiar en ellas, podemos recorrer estos circuitos, o sea, donde se ven los círculos, sin subir ni bajar. Entonces, estas son líneas equipotenciales. Y lo que pasa es que las partículas, si se mueven dentro de estas líneas, no reciben trabajo del campo eléctrico. Entonces todo queda como en equilibrio. Y es muy importante que esté en equilibrio, porque si no está en equilibrio las partículas se acelerarían y pues ya sí se perdería energía, trabajo, todo eso. Y bueno, la superficie equipotencial y las líneas equipotenciales tienen que ser perpendiculares a la dirección del campo. Esto porque si no también recibirían trabajo del campo y pues no es el chiste. Y si vamos a los casos, por ejemplo, el campo eléctrico constante, se tienen líneas de campo que son estas rojas y que son paralelas entre sí, bueno, deberían ser paralelas, y que son equidistantes, y esa es como su característica. Y por ello son equipotenciales y también porque son perpendiculares al campo eléctrico. Y en el caso de la carga puntual única, también nuestras líneas de campo son estas rojas y se extienden radialmente, dependiendo, va del centro hacia afuera si es positivo porque pues se mueve hacia afuera la carga, y del infinito hacia el centro si es negativo, pero si nos fijamos también son perpendiculares al campo eléctrico y también, o sea,
si notamos, por ejemplo, aquí y aquí, la superficie equipotencial no tiene flechas como el campo eléctrico, y esto es porque ya habíamos mencionado que son escalares, entonces no tienen una dirección, simplemente una magnitud. Y otros casos es cuando tenemos dos cargas puntuales con cargas opuestas, pues también, o sea, aquí suponemos que están fijas, porque sabemos que si tienen cargas opuestas se van a atraer, pero pues simplemente se forman las superficies equipotenciales alrededor de cada carga, omitiendo que se van a atraer o repeler. Y cuando tenemos cargas idénticas, igual se forman líneas equipotenciales alrededor de cada carga, suponiendo que están fijas. El subtema 4 es potencial eléctrico de varias distribuciones de carga. Y bueno, sabemos que el potencial eléctrico es el trabajo necesario para colocar una carga en un punto, que el trabajo es la fuerza que actúa sobre la distancia, que el campo eléctrico es la fuerza que actúa sobre la unidad de carga en un punto. Y el potencial eléctrico y el campo eléctrico están relacionados porque el potencial eléctrico está relacionado con la intensidad del campo eléctrico. Entonces, para determinar el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico necesitamos tener esta fórmula, que es el diferencial del trabajo es igual a la fuerza por el diferencial de la distancia. Y si sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, sustituimos y nos da que el diferencial del campo eléctrico el diferencial del trabajo es igual a la carga por el campo eléctrico por el diferencial de la distancia. Entonces, si integramos esto, nos da que el trabajo es igual al trabajo del campo eléctrico, que es igual, el trabajo eléctrico, perdón, es igual a la integral que va del inicio del desplazamiento al fin del desplazamiento de la carga por el campo eléctrico por el diferencial de la distancia. Y esto sacamos la Q y nos queda que es la carga por la integral del campo eléctrico por el diferencial de la distancia del inicio al fin, ¿no? Y esta fórmula está relacionada con la del campo eléctrico potencial, entonces, pues ya cuando, esta es nuestra fórmula, entonces ya que lo podemos meter aquí, ¿no? Esta parte aquí, lo cual nos daría que el diferencial del potencial eléctrico es igual a menos la integral de inicio a fin del campo eléctrico por el diferencial de la distancia. Y bueno, cuando vamos a los casos, para la carga puntual, el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Y para un sistema de cargas puntuales, el potencial eléctrico es igual a la suma de todos los potenciales que hay, ¿no? Y también es igual a la sumatoria de la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Y es mucho más fácil sacar el potencial eléctrico que el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es un vector y el potencial eléctrico solo es un escalar. Y para distribución de carga continua, lo que hacemos es tomarlo como si fuera una carga puntual, o sea, dividimos la carga en pedacitos de Q, y ya que es una carga puntual, tomamos lo que nos convenga, o sea, superficie, área o volumen, y ya que lo tomemos y lo sustituimos, lo integramos y eso nos da el potencial eléctrico. El tema 5 es la determinación del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, y bueno, sabemos que el campo eléctrico se puede determinar empezando por el potencial eléctrico. Tenemos que la carga negativa por el diferencial del potencial eléctrico es igual a la carga por el campo eléctrico por el diferencial de S, y esto es un vector. Entonces, el campo eléctrico en ds se puede calcular con las derivadas parciales del potencial eléctrico sobre la derivada parcial de la distancia, y eso nos lleva a que el campo eléctrico en X es la derivada parcial del potencial eléctrico sobre la derivada parcial de X, y es lo mismo en Y, y en Z solo se cambia lo de abajo, ¿no? Por Y y Z. Y aquí aparece un término que es la gradiente, que nos ayuda a graficar. Tenemos que el campo eléctrico menos el gradiente por el potencial eléctrico. Si tenemos la carga potencial negativa por la unidad de distancia, que es paralela a una línea equipotencial, nos ayuda a graficar. Y si lo queremos hacer por medio analítico, tenemos que usar la ecuación.
Y bueno, el tema 6 es la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales. Y aquí se combina la energía potencial eléctrica de carga puntual y la energía potencial, no, y el potencial eléctrico de un sistema de cargas. Entonces, la energía potencial eléctrica de cargas puntuales se define como el trabajo para acercar dos cargas que están separadas por infinito. Entonces, tenemos que la energía potencial es igual a la carga por el potencial eléctrico, donde el potencial eléctrico es la constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia. Entonces, de esto podemos concluir que la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales está dado por la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia entre las cargas. Y, o sea, si ya lo queremos hacer de varias cargas, tenemos que hacer la sumatoria de dichas cargas, que sea la constante de Coulomb por la sumatoria de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia en I y J, e I y J tienen que ser pares.